Una palabra para el día de hoy que he estado dando vuelta en mi cabeza. Eh, Pienso en esos concursos de televisión donde tenés que, como The Price is Right y todas esas cosas, el precio justo. Y todos esos concursos cuando la gente pasa y el locutor dice, prueba superada. Y ese va a ser el mensaje de hoy. Prueba superada. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Otra versión dice, todo actúa para el bien de quienes aman a Dios. O, como Nietzsche parafraseara muchos años después, y sin darle crédito a Dios, lo que no me mata, me hace crecer. Ojo, no estoy hablando de buscar las pruebas, de entrar nosotros a buscar tener dificultades para ser, digamos, más sufridos, no buscar dificultad o meternos en pruebas nosotros mismos. Desgraciadamente muchos creyentes malinterpretan el propósito de las pruebas cuando le tocan pasarlas y de las tribulaciones. Cuando surgen dificultades, probablemente lo que menos piensan es que Dios está permitiendo pasar por eso. Normalmente uno dice, bueno, es mi fracaso, no supe hacerlo, o es una flecha del enemigo. Todo puede ser, pero una visión madura de la relación con Dios, de los designios de Dios, de la providencia de Dios. Este versículo que le acabo de leer, Romanos 8:28, muestra claramente la providencia de Dios. Uno no se da cuenta, pero Dios está obrando bien a través de algo que parece que está haciendo de mal. Y entonces una visión madura de Dios, sabiendo que Él muchas veces usa estas cosas, nos va a ayudar a reconocer que incluso nuestras pruebas son redentoras y son pasajeras y tienen un propósito. Las pruebas sirven para equiparnos, para que comprendamos en profundidad los caminos y que podamos madurar nosotros a la imagen de Cristo. Si yo conozco los caminos de Dios, puedo entonces caminar esos caminos y madurar a la imagen de Cristo. Toda prueba, si se responde con fe, puede ser un catalizador de nuestro crecimiento, para nuestro crecimiento espiritual, un potenciador, un vehículo hacia una intimidad profunda con Dios. Y quiero revisar hoy algunas de las pruebas más comunes que a lo largo de nuestra vida, como seguidores de Cristo, podríamos llegar a enfrentar, o hemos enfrentado, o enfrentaremos. La primera prueba a la que estamos expuestos es la prueba de la carencia. Carencia. Como los israelitas en el desierto, después lo pueden leer en su casa, Éxodo 16 y 17. Voy a poner el cronómetro. Ayer aprendí de Ed Young que un mensaje de más de 25 minutos deja de ser efectivo, así que lo te voy a cortar todavía 3 minutos más. Los israelitas en el desierto, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, deliberadamente, con propósito, los lleva al desierto, a un lugar donde no hay provisiones, por lo menos visiblemente. ¿Por qué? Para poner a prueba lo que había en sus corazones. Deuteronomio 8:2, después nos va a contar. Deuteronomio es un libro que se escribe ya cuando están por entrar, después de los 40 años, a la tierra prometida. Y se escribe precisamente, se llama Deuteronomio, una nueva ley, pero no es nueva, sino Deutero es después de la ley.
Y se vuelve a repetir porque los que habían crecido en el desierto y los que habían nacido en el desierto, que eran los que iban a entrar, no habían tenido la experiencia de la ley en el Sinaí. Recuerden que solamente los que eran menores de 40 años iban a entrar a la tierra prometida, más Caleb y Josué. ¿Menores de 20? Hermana, no entró casi nadie entonces. Menores de 20 años. Ah, yo pensé que eran menores de... Muy bien. Ah, y 40 años estuvieron errando en el desierto. Ah, claro, los que salieron, o sea, esos 40 no entraron ninguno. Los que salieron, sí, tienen razón. Muchas gracias. Pero entonces, cuando se escribe Deuteronomio, precisamente para recordarle a estos que sí iban a entrar, dice: recuerda que durante 40 años el Señor, tu Dios, te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y vería si cumplirías o no sus mandamientos. Humillarte y ponerte a prueba. Dios no quiere humillarte, porque sí, pero el humillarse, esa actitud de arrodillarse delante de Dios ante la prueba, de sentir que no es mi fuerza, sino que es la fuerza del Señor, es lo que demuestra si realmente tengo el corazón correcto y qué es lo que hay adentro de mi corazón. Lamentablemente los israelitas fallaron la prueba y en lugar de confiar en Dios, el mismo Dios que acababa de dividir el Mar Rojo, se quejaron y fantaseaban con volver a comer cebollas y pepinos en Egipto. La carencia, la estrechez, revela si confiamos en Dios cuando los recursos son escasos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a confiar en Jehová Jireh, el proveedor, incluso cuando la despensa esté vacía, o entraremos en pánico y nos quejaremos y desearemos volver a las viejas comodidades. Entonces, la carencia. Otra prueba, la prueba del sufrimiento. Job no sufrió porque era injusto, sufrió porque era justo. Eso nos dice la palabra del Señor. Recuerden que Dios incluso le dice a Satanás: ¿consideraste a mi siervo Job? El sufrimiento de Job fue una prueba de su integridad, una prueba de su fe y una prueba de perseverancia. Esta prueba, el pasar por un tiempo de sufrimiento, revela si amamos a Dios por lo que es verdaderamente. Nos pone a nosotros de cara a esa realidad. Una persona madura en el Señor debe decir como Job: aunque Él me mate, yo confiaré en Él. Amén. Otra versión dice: que me mate, en Él tengo mi esperanza. O como dijeron los muchachos en el horno de fuego: no nos vamos a arrodillar. Y si Dios nos quiere salvar, nos va a salvar. Y si no nos salva, gloria a Dios. Filipenses 1, 12 y 13, 2 dice: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aunque me mate. Yo sé a dónde voy a confiar. La próxima prueba es la de la alabanza. Proverbios 27, 21 dice: en el crisol se prueba la plata y el horno se prueba, y en el horno se prueba el oro, y ante las alabanzas se prueba el hombre. La alabanza, el halago, es una prueba extraña, pero sutil. ¿Podemos recibir aplausos sin dejarnos seducir por esos aplausos? Muchos han caído no por las dificultades, sino por los halagos que los enceguecieron.
Esta prueba verdaderamente revela si anhelamos la afirmación de los hombres o la afirmación de Dios. Eso que Dios tenés en el imán de la heladera. Yo de esto puedo dar testimonio personal. Era una persona que no sé si por carencias de alabanza o cuidados o demás, cuando era chico y demás, pero siempre estuve buscando la aprobación en otros. Y cuando me fue bien en el trabajo, en la industria, y empecé a recibir premios o menciones, enmarqué no sé cuántos reconocimientos, cuántas llaves de la ciudad, cuánta cosa. Y mi corazón estaba poniéndose en un lugar que se estaba pudriendo con todas esas cosas. Y de repente, mi esposa siempre me lo decía, pero no me bastaba que me lo dijera mi esposa. Tenía la escalera de casa, recuerdo, los chicos se me acuerdan todavía, la escalera de casa con premios acá, premios allá. Me acuerdo del golpe que me di con tu padre. Y un día le dije, Patricia, por favor, bájame todo. Lo bajó, realmente bajó ella y todo lo demás, porque bajó y se tropezó bajándome los cuadros. Reconocimientos enmarcados y marcos que terminaron en la basura, en el basurero del Doral. Porque el Señor me dijo, ¿qué haces con esto? Yo me había engreído. La prueba de la alabanza es una prueba sutil, pero Satanás la usa muy bien. La prueba de la riqueza, esa es otra prueba. La prosperidad, a menudo, es más difícil que la pobreza, ¿saben? Cuando Salomón era humilde, pidió sabiduría, pero en los últimos años era tan rico, tan poderoso, que todo eso erosionó su compromiso y su devoción. ¿Puede Dios confiarnos riqueza sin que se nos corrompa el corazón? Esa es una prueba. A veces decimos, Señor, ¿por qué no me das? Y el Señor nos está haciendo un favor no dándonos, porque se nos puede podrir en los bolsillos por no saber pasar por esa prueba de la riqueza. Esta prueba revela si el corazón mío, el tuyo, adora al dador o a las dádivas. Hay gente que adora a las dádivas, gente que quiere hacer pactos con Dios, porque está enamorado de las dádivas de Dios. Dios te va a dar, sin lugar a dudas, cuando tengas el corazón tranquilo. Cuando Dios sepa que lo que te da, si te lo pide, se lo vas a dar. Que lo que te da en prosperidad, lo vas a rendir al reino. No quiere decir que lo vas a sembrar todo en el reino, pero si Dios te lo pide, tienes que estar dispuesto. No con un corazón egoísta. La prueba de la guerra espiritual. Bueno, lo pueden leer en Efesios, Pablo recomendando Efesios 6, 10 al 13, léanlo, cuando ponerse toda la armadura. La guerra espiritual no es una cuestión secundaria para nosotros en nuestra vida de convertidos, es una realidad constante en nuestra vida. Y Pablo nos exhorta a ponernos toda la armadura de Dios para resistir la prueba de esa guerra espiritual que él llama el día malo. Para resistir en el día malo vamos a tener guerra espiritual. Y esta prueba revela si conocemos que aún todas las cosas que no parecen tienen una dimensión espiritual. Todo lo que estamos viviendo nosotros acá se está tejiendo a nivel espiritual. El Señor ya está haciendo todo ese entramado, pero tenemos que darnos cuenta. Y también esta prueba de la guerra espiritual demuestra qué tan firme me mantengo en esa prueba o cuán rápido me derrumbo cuando la oposición se intensifica. Ahora, fíjense, porque lo dice la palabra de Dios, que cuanto más sea el llamado, cuanto más grande sea el llamado en tu vida, cuanto mayor sea el llamado en tu vida, más intensa
va a ser la oposición espiritual. Van a pasar cosas que vos no vas a poder entender, pero vino esto, vino esto. Enfócate, adelante, el Señor quiere usarte. 1 Corintios 16:9, el apóstol Pablo dice que se le había abierto una gran puerta para un trabajo muy eficaz, pero que se habían puesto muchos en mi contra. Cuando la puerta es grande, la oposición es grande. No te estoy diciendo nada nuevo, hermano. La prueba de la persecución. Mateo 5:12, el Señor Jesús hablando dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo, porque así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Jesús nos alertó, casi como una promesa, que vamos a ser perseguidos. Y la iglesia se forjó a través de esa persecución. La iglesia primitiva, y la historia demuestra que la iglesia crece en las persecuciones. Ahora, no es agradable, no nos tenemos que meter para que nos persigan, pero a veces pasa. Y esta prueba, la prueba de la traición. David y Absalón, después lo leen en su casa, 2 Samuel 15. David traicionado por su hijo, no hay dolor tan personal, tan interior como el de la traición, y especialmente por parte de aquellos a quienes amamos y en quienes hemos invertido parte de nosotros y parte de nuestros recursos. El propio hijo de David conspira contra David. Y esta prueba, poder pasar por esa prueba de la traición, examina qué tan fácil me amargo o si puedo confiarle mi dolor a Dios y decirle, Señor, esto me duele, pero te lo dejo. Esta persona me traicionó, no cumplió su compromiso, su voto, su promesa, pero te lo dejo. Me siento traicionado, pero vos no me traicionás. El mismo Jesús fue negado por Pedro, traicionado por Judas, pero se mantuvo con un corazón puro hacia el Padre. Nunca dudó de su Padre. Otra pruebita, ya voy concluyendo. La prueba de las respuestas tardías a la oración. Lucas 18, 1-8, nos habla de la viuda persistente. Y esa parábola de la viuda persistente, la que pedía y pedía y pedía y rogaba, está allí porque Jesús mismo quería enseñarnos que la persistencia en la oración debe existir. Debo orar con persistencia. Jesús enseñó la persistencia en la oración precisamente porque las demoras, Él sabe que pueden ser desalentadoras. Él nos enseñó a persistir en la oración y a seguir pidiendo. ¿Por qué? Porque nosotros ante la demora nos desanimamos. Es una respuesta humana. Nosotros damos de vuelta y nos vamos por otro camino. Muchos nos desanimamos cuando las oraciones no son respondidas de inmediato o cuando nos dicen, como le decían a Patricia en el hospital, dame un chancecito. Estaban saturados, pobre, en este piso donde la llevaron y la dejaban por ahí. Sí, no voy a aclarar. Esperando, porque dice, la veo tan bien, deme un chancecito que tengo que atender otras cosas. A veces hay otras cosas que Dios tiene que atender y arreglar para que cuando arregle lo nuestro, se dan cuenta, pero nosotros lo vemos como una oración que no está contestada. Y por ahí lo que está arreglando es otra cosa, porque para cuando la conteste ya esté listo. Esta prueba revela si verdaderamente confiamos en Dios y sobre todo en los tiempos de Dios.
más que en los nuestros, porque nosotros queremos respuestas inmediatas, es parte de la naturaleza humana. ¿Seguimos orando y seguimos creyendo o nos rendimos prematuramente? ¿Qué tal si el Señor demora un poquito para ver si yo soy persistente? La prueba de la falta de afirmación. Les dije, el halago puede ser complicadísimo, pero la falta de la afirmación también. David fue ignorado por su padre. Cuando vinieron, lo puede leer después en 1 Samuel capítulo 16, cuando Samuel viene a ungir al rey, que ya Saúl había sido destituido espiritualmente y luego físicamente del reino, Samuel viene a ungir al rey a la casa de Isaí, pero Isaí, el papá de David, ni siquiera lo consideró a todos, pero menos a él. Sin embargo, Dios vio lo que al hombre no le llamó la atención. Dios ve lo que al hombre se le pasa por alto. Y muchos experimentamos esta prueba cuando los demás no reconocen nuestra vocación o no reconocen que ya estamos listos para hacernos cargo del llamado que Dios nos dio. La pregunta es, ante esa prueba, ¿voy a seguir sirviendo en las sombras? ¿Voy a seguir confiando de que Dios es el que me puso aquí porque Él me ve y me necesita y me va a promover a su debido tiempo? ¿O me voy a amargar? La prueba del silencio de Dios. Salmo 13 y el Salmo 22 parecen salmos paralelos porque en ambos David, después Jesús lo menciona en la cruz. A veces Dios parece estar en silencio cuando más lo necesitamos, pero como dice la canción de Dani Berríos Alaba, cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando. Pero nosotros necesitamos que nos hablen, que nos hablen, que nos hablen, porque muchos calmamos nuestras angustias a través de experimentar la cercanía de la voz de otros. David llamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 13, Salmo 22. Y Jesús repite las mismas palabras en la cruz. Y esta prueba, pasar por esta prueba, revela si caminamos por fe o por sentimientos. ¿Soy carnal? Está bueno sentir, pero hay algo superior al sentir, que es la fe. Yo sé porque sé, creo porque creo, no porque siento. Confiaré en Él, incluso cuando no pueda verlo, cuando no pueda escucharlo. Esa es la prueba del silencio de Dios. Algunas más. La prueba de tener que amar a las personas incondicionalmente. Juan 13, 34 y 35 dice Jesús, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos y me aman los unos a los otros. Jesús dijo que en el mundo iba a haber gente que se iba a dar cuenta de que somos discípulos de Él, de la manera en que nosotros tenemos esa capacidad de amar aún a los que son insufribles. Más que por nuestras predicaciones o más que por las cosas que podamos hacer. Mateo 5:46 dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa van a recibir? ¿Acaso eso no lo hacen hasta los recaudadores de impuestos? Amar al que te ama, amar al que te trata bien es fácil, pero Cristo murió por nosotros. Amar a las personas que no son amables, perdonar a los enemigos y servir sin esperar nada a cambio es una prueba divina, es ser aprobado en una de esas pruebas divinas. Pone a prueba si estoy caminando en el espíritu o en la emoción, nuevamente. Porque si amo al que me es fácil amar, soy emocional. Pero si amo
al que el Señor pone al lado mío, a pesar de que sea un insufrible, soy espiritual. El amor incondicional es imposible si no fuera por Cristo que mora en nosotros. Por eso Cristo dice que la gente se da cuenta. Porque dice, ¿cómo puede? Bueno, la prueba del dolor físico, porque a veces nos toca entrar en el dolor físico, Pato. Una cosa que me mostraba después de que vinimos del hospital con ese tremendo dolor que se le veía en la cara, pero yo no la escuché gritar, la escuché a Patricia, me llamó la atención y me llamó la atención porque la conozco, la mansedumbre que tuvo durante el dolor, lo apacible. Ay, hijo, me duele, no encontraba posición, pero no lloraba, no gritaba, no se quejaba. Yo hubiese estado hecho una basurita. Pablo dice que soportó la espina en la carne, 2 Corintios 12, 7 al 10. Y podríamos debatir cuál era la naturaleza de esa aflicción, pero en realidad lo que no podemos debatir es que él sí tenía una prueba, estaba pasando por una prueba, esa espina, ese aguijón, que era fuerte y que lo debilitaba. Pero también podemos estar seguros de esto, que el poder de Dios se perfeccionaba a pesar de la falta de fortaleza de Pablo. Dios se perfecciona no en la fuerza del Hijo, no en tu fuerza, no en la mía, sino en nuestra fragilidad. Y Dios se perfecciona en cómo reaccionamos a esa fragilidad. Y esta prueba responde a esta pregunta: ¿podemos glorificar a Dios incluso cuando nuestro cuerpo esté quebrantado? Proclamo que Dios es fiel incluso cuando padezco dificultades físicas insoportables. Consuelo, vos sos un ejemplo para nosotros, una evangelista, digo yo, porque muchos de los que estamos acá, Teresa, Ruth, son parte de tu trabajo, porque has elegido no quejarte de esa dificultad física y de ese dolor que muchas veces se torna insoportable. Y has pasado esa prueba, así que seguimos orando por esa prueba del dolor físico y habrá tantos otros ejemplos. La prueba de los retrasos de las promesas retrasadas. Abraham había recibido la promesa de que iba a tener a Isaac, un hijo, pero Abraham esperó décadas para que se cumpliera esa promesa. Y cuanto más se retrasaba, más crecía la fe de Abraham. No vaciló, sino que se fortaleció en la espera. Su fe se fortaleció en la espera. Esta prueba del retraso de lo que Dios ya nos prometió revela si puedo vivir con esperanza y con paciencia. ¿Creemos en Dios incluso cuando la promesa parece tardarse? Como le dijo el Señor a Habacuc, y aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Concluyo con esto. De una manera o de otra, todos nosotros, creyentes, nos vamos a enfrentar a una o más de estas pruebas que le di y a otras. Algunos quizás deban pasar por todas, varias veces a lo largo de la vida. Pero recuerden esto, el objetivo de la prueba nunca es destruir, sino desarrollar. Dios poda lo que ama y prueba lo que Él quiere usar. Como dice Santiago 1, 2 y 4, amados, no teman a la prueba, sino acéptenla, porque después de la prueba vendrá una revelación más grande de Dios, un carácter más profundo y una fe refinada como el oro. La cruz misma fue la prueba definitiva y la resurrección fue la recompensa. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que nosotros también podamos pasar las pruebas con perseverancia, con humildad
y con esperanza. Gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos